empezamos. Bueno, buenas tardes a todos nuestros compañeros. Vamos a comenzar con el segmento de trauma retromedular, encargado por mis compañeras y mi persona. Bueno, yo voy a empezar primero. Para hablar un poquito de las lesiones de la columna vertebral, vamos a introducir brevemente que mayormente el 20% de las personas que sufren una lesión importante para tener otro en otro nivel. Estos pacientes pueden tener lesiones simultáneas, como por ejemplo que están relacionadas comúnmente a una TEC, un trauma, entre otros, ¿no? Bueno, vamos a hablar de dos definiciones básicas para un poquito diferenciarlas. Una que es el trauma raquimedular y otra que es la lesión medular. El trauma raquimedular habla como tal de una lesión en un conjunto o en el conjunto como tal de la estructura de la columna, es decir, involucra huesos, músculos, cartílago, la médula y nervios, ¿no? Por otra parte, la lesión medular es la lesión que va a sufrir la médula al momento pues que normalmente es devastadora, ¿no? que se caracteriza por déficit de funciones motoras o sensoriales. Un poquito hablando también de terminología, vamos a hablar de la estabilidad de la columna, que es una capacidad fisiológica que todos vamos a tener, que esto pues se encarga de limitar el desplazamiento de la columna, porque si no hay inestabilidad, vamos a mencionar la médula en resumidas palabras. Y el nivel de lesión, lo que se considera, la mayoría define como el segmento más caudal con una función motora de 3/5 y que también haya sensación de dolor y temperatura. Ahora hablando, introducción de lo que es la lesión completa, los pacientes no van a tener presencia de función motora ni sensitiva. Está normalmente localizado por los 3 segmentos inferiores a la lesión y es comúnmente con ausencia de shock. Más adelante voy a explicar qué es el shock espinal. Tiene un bajo porcentaje de recuperación, un 3%, lo cual es muy bajo en las primeras 24 horas. Y normalmente, bueno, la lesión completa no tiene una remisión como tal. Por otra parte, en la lesión incompleta vamos a ver que es una función motora o sensorial residual, o sea, aún permanente o que permanece más de 3 segmentos por debajo de la lesión. Y bueno, vamos a buscar la función de las vías largas. 3 cosas hay que buscar en esta lesión incompleta. Por ejemplo, la sensación o el movimiento voluntario, ¿no? Que el paciente pueda aún tener esas facultades. Por otra parte, la preservación del sacro, que básicamente especifica que es la sensibilidad alrededor del ano, la contracción de la voluntaria del esfínter rectal o la flexión del dedo del pie. Y bueno, se menciona, ¿no?, que una lesión no califica como incompleta solo como reflejos sacros conservados, como por ejemplo el reflejo pulmocavernoso. Los tipos de lesión que voy a explicar más adelante, que son 4: el cordón central, el síndrome de Brough-Sequard, el síndrome de cordón anterior y el síndrome de cordón posterior. Ahora hablando un poquito de shock espinal, tiene 2 definiciones. La primera es una hipotensión, básicamente porque el flujo sanguíneo está disminuido, entonces al estar menor y irrigado va a causar lo siguiente: no es multifactorial, una presión arterial menor a 80 milímetros de mercurio, y van a dar 3 cosas: una interrupción del simpático, que no va a causar una vasoconstricción y por consiguiente va a haber una vasodilatación en todo el cuerpo, bueno, de la parte inferior debajo de la lesión, por lo cual también el parasimpático también está más activo, ¿no? O sea, no hay una oposición por parte del simpático y va a causar radical. Otro que es la pérdida del tono muscular. Estamos viendo aquí una mialgia, ¿no?, en estos pacientes que tienen esta lesión medular. Entonces, al no haber un tono muscular, el retorno veloso va a quedarse más hacia abajo, por así decirlo. Y esto va a causar una hipovolemia adaptativa. Y la pérdida de sangre como tal va a causar una hipovolemia ganadera, ¿no?, que puede estar también relacionado con estos tipos de traumas. Por otra parte, la segunda definición, bueno, es la pérdida transitoria de la función neurológica, que incluye pues la reflexa segmentaria, la postsináptica y la autonómica, que está relacionada con la parálisis flácida y la reflexa. Esto suele remitir a las 72 horas, pero comúnmente en general puede durar 1 o 2 semanas y ocasionalmente puede durar hasta 7 meses. Pérdida de reflejos, los reflejos pueden estar deprimidos, y una vez resuelto el shock, la espasticidad por debajo de la lesión como que se va disminuyendo. ¿Qué más? Ahora, hablando un poquito de trastornos asociados a la actividad cervical, que es una etiología como tal de la lesión medular, se da pues que es una lesión traumática de las estructuras de tejidos blandos
de la columna cervical debido a la hiperflexión e hiperextensión o rotación del cuello, ¿no? Como se ve en la imagen de acá arriba, que básicamente no hay fracturas, no hay dislocaciones o algún tipo de arte. Es una la lesión automovilística no fatal más común. Y bueno, los síntomas pueden ser inmediatos o pueden aparecer en unas horas o hasta días. Comúnmente relacionado con dolores de cabeza, deterioro cognitivo y dolor lumbar. La clasificación son 5, pero resumidamente del 0 al 4. El 0 pues no hay ningún síntoma, algunos son síntomas en el cuello, rigidez, el dolor, ¿no? Por lo propio de la hiperextensión y la hiperflexión del cuello. El segundo son síntomas del cuello y signos musculoesqueléticos como algunos puntos dolorosos, la movilidad cervical está también, puede estar normal o puede estar restringida. En el 3 hay síntomas igual, código de signos neurológicos, o disminución o ausencia de los reflejos tenebrosos profundos, también puede haber debilidad y déficit sensitivo. Y el cuarto, que es como el más severo, los síntomas del cuello y que puede haber fracturas o luxaciones cervicales. El tratamiento menciona que se puede realizar ejercicios activos en los grados 1 y 2, y en el 2A y en el 2B y en el 3 se recomienda también lo antes posible en cuanto mejore el dolor, ¿no? El cuadro de dolor o el accidente. La aplicación de fibras primeras 24 horas en todos, la aplicación de calor después de 24 o 48 horas como para relajante muscular. Por la línea cervical en el grado 1 y 2A no se recomiendan, pero en los 2B y el 3 sí, solo si es mucho dolor o siempre entre menor a las 32 horas. Fármacos analgésicos, no opioides, presotilosainas, ¿no? De 3 a 4 días, en el grado 1 y 2A, y del 2B y el 3 se recomienda 5 a 7 días. Relajantes musculares no se recomiendan, excepto en los grados más elevados, y el reposo no se recomienda. Y bueno, en los grados mayores solo si el dolor es muy fuerte. Un poquito de evaluación neurológica. Vamos a hablar que consideran que los 8 primeros pares, los nervios cervicales, están relacionados con las 7 primeras vértebras cervicales, pero estos nervios que van a salir de estas secciones medulares van a ser por encima de los pedículos de la misma vértebra. En cambio, los torácicos lumbares y sacros serán por debajo. Algo también adicional que se considera que es el crecimiento desproporcionado de la médula con respecto a las vértebras. Entonces, dos cosas importantes. Uno, que es la detección de los segmentos subyacentes de la vértebra determinada, que es, por ejemplo, desde la T2 hasta la T10 vamos a agregar el 2, o sea, si es que es T2, vamos a agregar el 2, T4, en donde puede localizarse el segmento, ¿no? que queremos ver en cuestión. Por ejemplo, T2. Por debajo está el T4, ¿verdad? Entonces es básicamente ese jueguito. Si localizamos la vértebra del T2, bueno, si queremos buscar un segmento del T2 al T10, le sumamos solamente más 2 a la apófisis espinosa. Desde la T11, T12 y L1 se superponen a los 11 segmentos espinales más bajos, que serían el L5, del L1 al L5 y los sacrococcígeos, ¿no? Y bueno, el tono de los adultos se encuentra entre L1 y L2. Acá hay un cuadrito que es simplemente para mencionarlo sobre la evaluación del nivel motor, los músculos que van a estar involucrados, los segmentos medulares que vamos a considerar y las acciones para probar si es que el nivel motor está correcto o no. Y la evaluación del nivel sensorial, que son 28 puntos, se hace dos técnicas o dos formas de clasificarlas, que es por pinchazo y toque ligero. Igual son todas estas dermatomas que ven en los cuadritos y se clasifica, bueno, se les da un puntaje, ¿no? Del 0 al 2, 0 que hay ausencia, 2 que hay una precisión alterada, o el 2 que es normal, y NT que no es testeable, no es evaluable. Otros exámenes adicionales, el examen rectal, ¿no? Que se prueba mediante inserción del dedo del examinador, o sea, nosotros, para percibir básicamente si hay contracción o no del esfínter. Y para ver también si hay tono y contracción. El reflejo bulbocavernoso, que es un reflejo post
polisináptico mediado por la médula transmitido por las raíces sacras S2, S4. Y bueno, se habla de que hay una contracción del esfínter anal en respuesta a la afectada del glande, como se ve en la imagen, si se puede ver, ¿no? Y bueno, hay un reflejo. Su pérdida sugiere un shock espinal o lesiones que involucran la cola de caballo, ¿no? O el coro medular. El examen sensorial adicional es básicamente por el examen de ASIA, que son los 5 puntos. Y bueno, hablando un poquito de lesiones de la médula espinal, voy a ampliar un poco más de lo que ya estaba hablando anteriormente. Vamos a hablar de lesiones medulares completas, aquellas que son la pérdida de movimiento voluntario, control de los esfínteres, la sensación por debajo del nivel de la lesión, el tacto. Puede haber priapismo, que es la erección mantenida, y puede haber también hipotensión y radical. Por otra parte tenemos la disociación bulbocervical, que ocurre por lesión o por encima del segmento C3. Ya sabemos que este tipo de lesión produce un paro pulmonar inmediato y a menudo también un paro cardíaco. Muerte si no se instituye un RCP inmediato en minutos, y pues comúnmente estos pacientes quedan tetrapléjicos y dependientes del ventilador. Ahora, hablando de las lesiones medulares incompletas, la más común es el síndrome del cordón central, la que más se presenta. Y bueno, aquí hay un déficit motor desproporcionado mayor en los miembros superiores que en los miembros inferiores. Suele deberse a lesiones por hiperextensión comúnmente. Hay una recuperación incompleta, muy relacionada con la gravedad de la lesión y la edad, también es importante. Si hay destrucción del cordón, puede haber pues, una extensión aún mayor, ¿no? de la falta de movilidad o de la sensación. La presentación motora es que hay debilidad de miembros superiores menor, más que en los miembros inferiores. A nivel sensorial puede ocurrir diferentes grados por debajo de la lesión, y los hallazgos neuropáticos hay una disfunción de los esfínteres, y el paciente tiende a retener la orina. La evaluación base clínica: entre los jóvenes se recomienda, puede haber una protrusión discal, una subluxación o fracturas como tal de las vértebras, y en los adultos tienen un estrechamiento, como puede ser por barras osteofíticas, discos o torsuras del ligamento marino. Se recomienda para la evaluación adicional las radiografías, ¿no? Para ver estrechamiento congénito del diámetro anteroposterior de los problemas osteofíticos, también para fracturas, luxaciones, la tomografía como tal, ¿no? Que siempre otra más frecuente, y la resonancia que revela el compromiso del canal espinal, tanto en los discos como osteofitos. Y resumidamente, las indicaciones clínicas, porque eran un montón, se indica una cirugía en aquellos que tienen una presión continua de médula que causa déficit motor persistente, deterioro de la función y dolor disestésico. Y también que pues, se tenga una inestabilidad en la columna. Y como vemos en la imagen más abajito, es más o menos la ubicación central o la lesión central. Y ahora, el síndrome del cordón anterior, conocido también como síndrome de la arteria espinal anterior, que causa un infarto del cordón ligado por estas arterias, ¿no? La arteria espinal anterior, puede surgir por oclusión arterial o compresión del cordón, por ejemplo, los fragmentos óseos dislocados, como se ve más o menos en la imagen, que se ve más disco como tal, o la hernia discal traumática. La presentación puede haber una paraplejía o si es que es superior a la C7, una cuadriplejía. También hay pérdida sensorial disociada debajo de la lesión, pérdida de la sensación de dolor y temperatura, si es que hay una lesión en el tracto espinotalámico, y hay una discriminación de los puntos. La discriminación de los puntos va a estar preservada, pero la posición de la articulación, la sensación de la presión profunda puede estar también alterada. En la evaluación es vital diferenciar el no quirúrgico y los quirúrgicos, puesto que en los no quirúrgicos puede haber una oclusión de las arterias espinales anterior, y los quirúrgicos, pues, como por ejemplo un fragmento de un hueso anterior, de una vértebra del cuerpo vertebral. Y también puede requerir una mielografía, una tomografía o una resonancia. Las indicaciones quirúrgicas piensan en la intervención, que la intervención es indicada en pacientes con evidencia de compresión de cordón, puede ser una hernia discal,
o una inestabilidad de la columna, puede también por un ligamento o un fragmento óseo. Bien, con el síndrome de Brown sitúa como hemisección de la médula espinal, es decir, la mitad de la médula. Las etiologías generalmente son por traumatismos penetrantes, de entre el 2 al 4% de las lesiones traumáticas. También puede ocurrir la mielopatía por radiación, por compresión de cordón, por hematoma epidural y la relación del disco cervical grande, ¿no? Vamos a, dentro de los hallazgos en la presentación de la clínica del paciente, los hallazgos ipsilaterales, vamos a ver una parálisis motora, normalmente porque hay una lesión en el tracto córtico espinal y una pérdida de la función de la columna posterior. Y como es posterior, vamos a perder la propiocepción y el sentido vibratorio. Los hallazgos contralaterales, hay una pérdida sensorial disociada, donde la pérdida de la sensación del dolor y la temperatura van a estar alteradas debido a esa lesión, y el tacto ligero va a estar conservado debido a sus términos redundantes, porque hay caminos adicionales. El síndrome del cordón posterior es muy rara, es la menos frecuente, produce dolor y parestesias, caracterizada por una cualidad de dolor en el cuello, la parte superior de los brazos y el torso. Puede haber también parestesias leves. Y bueno, como es. Bien, ahora vamos a hablar brevemente también del manejo de la lesión de la médula espinal. Y sí, bueno. Bien, un poquito de las generalidades del manejo en el trauma espinal son las siguientes. La lesión de la médula espinal son una de las principales, bueno, una de las causas de muerte una de las principales causas de muerte en las lesiones neuroespinales son la aspiración y el shock. Se recomienda hacer el ABC, que es la inspección de la vía aérea, la inspección de la respiración y la circulación, cosa que, como hemos visto, una de las lesiones completas, como el bulbo, una de las lesiones completas puede causar un paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio. Entonces tenemos que evaluar eso. Seguir un breve examen neurológico. Todos los siguientes pacientes deben ser tratados como si tuviesen una lesión neuroespinal hasta que se demuestre lo contrario, obviamente dependiendo del accidente o la condición en la que se encuentra el paciente. Se sospecha de una lesión neuroespinal en víctimas de traumas importantes, pacientes politraumatizados con pérdidas de conciencia, traumas menores con quejas en dolor de columna vertebral y hallazgos como una respiración abdominal y el priapismo. En los pacientes se puede clasificar como sin antecedentes de trauma, entonces solamente se los controla. Los pacientes con trauma significativo, que sí tenemos que descartar y prevenir lesiones posteriores a ir al hospital. Y los pacientes con déficit neurológico, que pues ya se debe definir la lesión y tomar las medidas como tal. Bueno, hablando un poquito de la gestión en el campo, que es, en el momento de que encontremos al paciente, se debe inmovilizar la columna antes y durante la gestación para evitar pues, las lesiones en la columna, se debe colocar al paciente sobre una tabla para inmovilizarlo. Se también menciona que se puede usar sacos de arena en ambos lados de la cabeza, ¿no? Para inmovilizar la cabeza, aparte del collarín cervical rígido. También se debe mantener la presión arterial con vasopresores o fluidos, mantener la oxigenación, usar mascarilla, también nasal, la intubación o la precaución ante la intubación. Y bueno, breve examen motor para la identificación de déficits, como por ejemplo el pedido del paciente que mueva los brazos, las manos, las piernas, los brazos. Bien, bueno, hablando de gestión en el hospital, se debe mantener obviamente la inmovilización hasta que se tenga el diagnóstico como tal. La hipotensión, vamos a usar vasopresores o fluidos, principalmente fluidos. La oxigenoterapia se mantiene. Ya empezamos a usar otros métodos, bueno, otras cosas como las sondas nasogástricas, catéter urinario, la regulación de la temperatura, el control de electrolitos, la regulación neurológica detallada. Por ejemplo, hacen hincapié en la historia enfocada. Hay que preguntar, ¿no?, el mecanismo, la pérdida de la conciencia, si es que siente debilidad o no, la palpación de la columna en busca de alguna lesión o la sensibilidad puntual en la columna que señala el paciente, la evaluación del nivel motor, tanto musculoesquelético como el tacto rectal, si es voluntario o no.
La evaluación del nivel sensorial, la evaluación de los reflejos, la búsqueda de signos de disfunción autonómica. Posteriormente a eso de la evaluación clínica como tal, podríamos usar la evaluación pues, imaginológica o radiografías y ya podríamos al final mencionar el uso de fármacos experimentales o la investigación. Bueno. En las recomendaciones del manejo. Entonces, entendido esto. De todo lo que has leído, te hago dos preguntas. ¿Cuáles son los signos del mal pronóstico de un traumatismo gastrointestinal? Cuadro respiratorio y cuadro cardíaco. Tú hablas de paro respiratorio presente. ¿Qué reflejos neurológicos son signos de mal pronóstico? ¿Lo has dicho? El periodismo. Uno es el priapismo y el otro. El reflejo neuronoso. Y la ausencia del reflejo bulbocardio. En el síndrome de Brown-Séquard, ¿qué tipo de disociación sensitiva se presenta? Hablo de disociación. Y en el síndrome del centro medular o medular central, ¿qué tipo de disociación se presenta? Se empeoraría alteración en lo que es ¿Lo has leído? No lo has aprendido, lo has leído. La disociación, ¿has leído la disociación talética? Semiología. Y la disociación psicoanalítica. La disociación talética se da cuando el cordón posterior está alterado. En la intersección medular, ¿qué es lo que pasa? Se lesiona la parte anterior que es motora y la parte posterior que es sensitiva. En cambio, en la disociación siringoniética es en el síndrome medular central. La siringomiela es dilatación de qué? Del epéndice. Entonces se comprime. Por eso se llama disociación siringomiela del síndrome medular central. Hay una alteración sensitiva. Las dos tienen diferente alteración sensitiva. Por eso se llama disociación. Pregunta, que yo les digo en el examen cuando yo tomo. El síndrome de Brown-Séquard se encuentra disociación siringomiélica. No, se encuentra una disociación talética. ¿Por qué? Por lo que no es leído, sino que hay que traducirlo. Yo he leído bastante. Es mejor poner un gráfico y de ese gráfico, porque de la médula tú le pones la mitad de la lesión y tú me explicas que está acá el cuerpo anterior, las fibras motoras corticoespinales en la parte posterior, está el espino talámico lateral, espino talámico dorsal. Entonces, al ver esa lesión, la sensibilidad va a estar alterada de este lado esta y cruzada de este lado. Esa es. Tú pones el Brown-Séquard, lo pones la lesión, pones la anatomía y explicas que igual el centro medular no es poner leer es fácil.
conmigo. Continúa María, José. En realidad creo que son un poco más de datos sobre el manejo inicial. En la guía que habíamos revisado hablan de restricción de movimiento espinal, diferenciándola de lo que es la restricción de movimiento netamente cervical, porque muchas veces en los pacientes que tienen lesiones, o sea, en un trauma vertebral, lo que se hace es netamente poner el collarín, que sería el cuello seco. Pero muchas veces lo que se necesita en realidad es fijar al paciente a la camilla. Estos serían los criterios o las indicaciones en los adultos en los cuales uno necesita hacer restricción de movimiento espinal. En la práctica se hace en la mayoría de los pacientes que sufren los accidentes. Pero bueno, las indicaciones serían un nivel de conciencia agudamente alterado, también podría ser por dolor, por insensibilidad en la línea media del cuello o en la espalda, por signos o síntomas neurológicos focales, por deformidad anatómica de la columna y por presencia de cualquier otro síntoma que distraiga de la lesión inicial. Por ejemplo, en pacientes politraumatizados van a tener, por ejemplo, lesiones en miembros inferiores, además del posible impacto que tengan en la columna. Y ese dolor va a distraer de lo que sea que pueda estar pasando en la columna. Entonces, en esos pacientes también se debe hacer esta restricción de movimiento. Después está la indicación de cuándo quitar el collarín. Algo que se ha realizado en las últimas guías de manejo es que mientras antes se quite el collarín, que sería ese que se puede observar ahí, se puede lograr reducir las lesiones cutáneas, se logra también menos días en ventilación mecánica y estancias más cortas en UCI. Pero ¿cuándo quitarlo? Se recomienda quitarlo cuando el examen neurológico sea normal, cuando el mecanismo por el cual se haya hecho la lesión no sea un mecanismo de alto riesgo, o sea, no fuera un fuerte impacto, cuando se logra un rango libre de movimiento del cuello. Incluso una de las guías, RAMS, si no me equivoco, recomienda que sea cuando se logre hacer un movimiento de 45 grados con el cuello. Otro dato que se realiza en las guías es qué imágenes se deben pedir y cuándo pedirlas. Como base, en la guía de la Asociación Americana de Cirugía, dicen que la radiografía no sirve de nada en el caso de traumatismo vertebromedular, porque lo que te va a permitir ver es, digamos que es poco sensible, o sea, muy pocas veces te va a poder identificar precisamente qué es lo que tiene mi paciente. También realizamos una revisión bibliográfica que se hizo en Chile en el 2020 y ahí dicen que sí se debe pedir una radiografía porque hay muchos centros en los que no tienen tomografía ni tampoco tienen resonancia. Y en ese caso se debería pedir una radiografía antero-posterior, se debe pedir una radiografía transoral, y se debe pedir también radiografías oblicuas para intentar ver la mayor cantidad de lesiones a nivel cervical. Pero en sí, lo importante es que la imagen de elección en los casos de trauma vertebromedular es la tomografía. Y si es que se quiere ver lesiones medulares, es la resonancia, porque es la única que nos va a demostrar cuáles son las lesiones reales. El screening estándar para cualquiera de las lesiones vertebromedulares es la TAC de cuerpo completo, que es lo que se le debería pedir al paciente cuando llega. En la guía mencionaba que uno puede evitar tomar imágenes si es que uno ve que el paciente no tiene cambios en el estado mental, no tiene dolor en el cuello, no tiene déficit neurológico focal y no tiene lesiones significativas asociadas que distraen de la evaluación inicial, como les había mencionado al inicio. Bueno, esto es discutible, igual a la mayoría de los pacientes que llegan en emergencia se les pide, pero bueno, en la guía decimos. ¿Cuándo hacer intervención quirúrgica? La laminectomía inmediata, luego de una lesión medular, se ha asociado al deterioro neurológico. Según la guía, se recomienda hacer después de 48 a 72 horas en los pacientes en los que se requiere. Además, cuando se haga una descompresión, que es lo que se usa en la mayoría de los pacientes al inicio de la intervención, se debe combinar con un procedimiento de estabilización. Y esos procedimientos de descompresión, como los procedimientos de reducción cerrada, no se deben hacer como primera línea, a menos de que se tenga asegurado que se va a poder hacer seguimiento del paciente. Contraindicaciones de la intervención quirúrgica de emergencia cuando haya una lesión medular completa. Bueno, ahí está. Y que dure más de 24 horas, porque menos de 24 horas podría ser el shock medular. En paciente inestable y en el síndrome de cordón central. Esta de aquí es una de las recomendaciones, bueno, son 7 recomendaciones que daban en una de las guías, que son las recomendaciones de Schneider, de cuándo hacer la cirugía, pero primero es este dato de aquí que lo saqué de las recomendaciones. En pacientes con lesiones medulares completas no hay diferencia en evolución neurológica cuando se hace una descompresión abierta o cuando se hace una reducción cerrada. De todos modos, optaban por hacer una descompresión abierta por el hecho de que era una lesión medular completa. La cirugía
se prefieren lesiones incompletas con compresión extrínseca que después de la máxima reducción posible de una subluxación muestren progresión de signos neurológicos, bloqueo supraprenio completo, compresión espinal, necesidad de descompresión de una raíz cervical vital, fractura compuesta o trauma penetrante espinal, síndrome de cordón anterior o posterior y fracturas o dislocaciones no reducibles de facetas bloqueadas que causan compresión de la médula espinal.